Entonces, bueno, a partir de este momento es que estoy grabando la clase. Como les decía, vamos a ver el día de hoy el tema de estadística sin repetición. Realmente, llamarle estadística es algo un poco ambicioso, porque hay muchas cosas que no vamos a estar viendo. Sin embargo, más que estadística, lo que vamos a ver hoy son técnicas de comprobación de un modelo. Entonces ya nosotros sabemos casi que en la totalidad cómo podemos llegar a obtener un modelo, ya sea empírico o un modelo teórico o una simulación. Ahora lo que nos va a restar es poder asegurar con alguna herramienta válida que ese modelo tiene veracidad o que ese modelo describe lo que nosotros estamos tratando de explicar. Pues nada más recordemos, vamos a recordar ciertos conceptos en esta primera parte de la clase. Todo lo voy a hacer aquí en la pizarra, no traigo presentación ni voy a subir ninguna presentación. Obviamente la clase la estoy grabando por un motivo, la clase sí la voy a subir al entorno virtual, pero las notas deberían tomarlas ustedes, entonces voy a aprovechar este momento para darles unos 2 minutos por si no tienen dónde apuntar que vayan a buscar. Nada más mientras abro mis notas aquí en pantalla. Vamos a ver. Ok, son mis notas. Vamos a ir a la parte que necesito. Ok. Entonces, lo primero que necesitamos tener muy claro es a qué nos vamos a referir con modelo, o un poco la nomenclatura que vamos a estar utilizando. Todo este tema está en el capítulo 7 de los apuntes de don Gerardo, entonces eso los exhorto efusivamente que vayan a leer ese capítulo, en especial para que tengan un poco más claro las cuestiones de nomenclatura. Puede ser en algunas partes un poco engorroso, pero para eso estoy yo aquí, para responder cualquier duda. Entonces, vamos a partir o vamos a dejar muy en claro a qué nos referimos con modelo y qué tipo de modelos podemos tener o nos vamos a encontrar. Un modelo es simplemente algún colectivo de datos expresado de cualquier manera que me va a representar o me va a intentar representar un fenómeno. Okay, entonces es un conjunto de datos que busca representar un fenómeno. Ahora, al ser un conjunto de datos, vean que yo no estoy yo estoy diciendo que son muchos, pocos o una cantidad moderada de datos. Simplemente es un conjunto de datos. Pueden ser un conjunto infinitos, que eso va a venir dado por un modelo algebraico. Si nosotros tenemos una función, lo que tenemos es un conjunto infinito de datos ordenados. Como puede ser un conjunto finito, lo que obtendríamos a partir de una modelación numérica o de una simulación en COMSOL, por ejemplo. La forma que tenga el modelo, bueno, no nos va a afectar en nada lo que vamos a hacer aquí para las herramientas que vamos a tener para comprobarlo. Nada más cabe un poco hacer la diferencia para que tengan idea de qué es lo que habla el libro en sí. Entonces podemos tener, yo diría que 3 tipos. El primero sería un modelo empírico. Que se obtiene de ajustar a una serie de datos funciones que tienen una forma adecuada. Entonces, por ejemplo, si nosotros, para efectos del proyecto, el modelo polinomial que les dieron, que decía, bueno, lo que buscaba era describir concentración en función del tiempo, y lo que decía es que iba a ser A
más b por t, más c por t cuadrado, más d entre t, algo así. Pues alguna forma de esta sí va a tener. Esto no tiene ninguna razón teórica ni particular para hacer de esta forma. Perfectamente podríamos haber puesto inclusive un término de orden 3 o un término de orden inverso cuadrado. La razón por la que se usan este tipo de modelos es porque son ciertamente flexibles. Entonces, bueno, si quisiéramos darle un poquito más de flexibilidad, digamos, refiriéndose a que tuviera otro cambio con cavidad, le pondríamos un término proporcional a t al cubo. Pero básicamente lo que, lo que está ajustando aquí el modelo es completamente conveniente. Tenemos una parte polinomial que se va a encargar de todos los cambios de concavidad que tenga la función. Entonces, si es un polinomio de grado 3, va a tener dos cambios de concavidad. De hecho, no sería así. Habría una parte que va a tener dos cambios de concavidad. Y esta parte de acá se va a encargar de explicarnos un comportamiento cerca de t igual 0. Que esto va a ir a infinito conforme vayamos a t igual 0. Entonces vean que es un modelo bastante flexible. Y dependiendo de los pesos que tengan los parámetros, vamos a poder pues, ajustar casi que cualquier conjunto de datos, cualquier fenómeno. Ahora, de aquí es muy fácil ver que son parámetros, ¿verdad? Porque en este caso, por ejemplo, tendríamos eh, cuatro parámetros llamados A, B, C y D. Y son arbitrarios, como les digo, ellos no responden a nada. Esos parámetros en un modelo teórico pueden no necesariamente ser fijos. La forma en la que nosotros lo llamamos parámetros es simplemente una variable que nosotros estamos fijando. Okay, en un modelo teórico, por ejemplo, en un modelo de temperatura contra tiempo, uno esperaría que tuviéramos el CP por ahí metido, o el CV. Esos calores específicos varían con la temperatura. Lo que pasa es que localmente se pueden considerar constantes. Entonces, lo que se hace en ingeniería es que los intervalos de temperatura no son para nada grandes. Bueno, y de hecho en física también. No deberían ser tan grandes. Los procesos no van a involucrar un rango de temperaturas en el cual haya una variación apreciable de las capacidades caloríficas. Entonces, uno los fija. Pero los parámetros pueden referirse a algún otro tipo de variable, nada más que por conveniencia y por las características del problema que se están describiendo, esos parámetros o esas variables los vamos a fijar como parámetros. ¿Por qué les hablo de esto? Porque va a ser muy importante para las dos técnicas que vamos a ver hoy, saber cuántos parámetros va a tener nuestro modelo, cuántas variables fijas va a tener nuestro modelo, porque las dos técnicas que vamos a ver son completamente dependientes de los grados de libertad del sistema. Y más adelante vamos a ver por qué. Entonces, bueno, podemos tener un modelo empírico que no responde a ninguna razón lógica más que, perdón, a ninguna razón teórica más que la lógica. Podemos tener un modelo teórico. Ahí no se entiende lo que dice. Teórico. O lo que don Gerardo llama mecanicista también, que él viene derivado de principios fundamentales. En el caso de nosotros vienen derivados de los balances, balance de energía, balance de momento, balance de masa. Y van a tener igual una forma algebraica. En el caso del proyecto, bueno, la gran mayoría, por lo que he visto, tiene un modelo de este tipo. A por E a la menos BT. O en algún otro caso va a tener A por E a la menos B por C menos D T. Ahora, aquí hay que tener mucho cuidado. Para efectos de lo que estamos analizando acá, lo que tenemos es un parámetro aquí agrupado. Realmente B por C menos D no representa tres parámetros, eso representa solo uno. Entonces esto tendría dos parámetros que estamos fijando y se van a llamar A y B en este caso, o alfa y beta, o C0 y lo que quieran llamar. ¿Ok?
Para efectos de ajustes, muchas veces se pueden sacar información de ahí y a veces es conveniente, pero no siempre. Hay que tener cuidado con eso. Y posteriormente, bueno, podemos tener modelos que vienen de simulaciones. ¿Por qué los separo? De hecho, no debería separarlos. Estos modelos que vienen a partir de simulaciones siguen siendo modelos teóricos. Simulaciones numéricas. ¿Okay? Eso sigue siendo un modelo teórico. Sin embargo, la forma en la que lo vamos a ir observando es distinta a los demás. Esto no va a tener forma de una función, sino que como ya hemos visto, lo que vamos a tener es un par ordenado de datos. Entonces vamos a tener una columna de temperatura y una columna de concentraciones, o un vector, como quieran ver. Hoy voy a hablar de columnas porque el ejemplo que voy a hacer lo voy a hacer en Excel. Entonces no hace falta pensar en vectores y matrices. Pero básicamente vamos a tener T0, T1, hasta Tn, y vamos a tener un C0, un C1 y hasta Cn. Ahora, lo que sí es importante es que estos modelos siempre van a buscar correlacionar o expresar una relación entre dos variables, una variable dependiente y una variable independiente. Bueno, dos o más, podrían ser modelos de varias variables. Pero bueno, esto no debería ser nada extraño porque lo han visto todo el semestre y gran parte del inicio del curso se dedicó precisamente a definir este tipo de cosas. Ahora bien, nosotros vamos a buscar la validez o queremos determinar la veracidad de estos modelos, o sea, qué tan bien nos describen la realidad. Y la realidad va a ser lo que midamos en el laboratorio. A veces esa realidad puede estar sesgada por cómo estamos realizando la medición, pero en general nos vamos a referir a la realidad como los datos experimentales o el resultado de un experimento. Entonces, estos modelos buscan explicar o estimar la realidad, donde en realidad nos vamos a referir a experimentos o fenómenos. Entonces, si bien es cierto, bueno, a partir del modelo científico uno genera una hipótesis y si esa hipótesis no se puede refutar después de mucho tiempo, eso se convierte en una teoría. La forma de refutar esas hipótesis, que serían los modelos que estamos planteando aquí, es mediante experimentación. Si se encuentran casos en la naturaleza donde la hipótesis no se cumple, entonces la teoría no está completa. Y es de esta manera que uno puede llegar a refutar eso. Entonces vamos a tener dos casos aquí. Vamos a tener lo que don Gerardo va a llamar como la estima, que se va a referir a los modelos. Y vamos a tener las réplicas, que es lo que don Gerardo va a llamar a las mediciones experimentales. ¿Okay? ¿Por qué réplicas? Porque uno, bueno, pues puede tomar una serie de datos y lo que está haciendo es realizando un experimento muchas veces. Ahora, a este punto hay que hacer hincapié en el término de experimento. ¿Okay? Bajo el punto de vista normal, común y corriente, lo que se escucha en la calle, cuando alguien dice que va a hacer un experimento o que va a experimentar algo, lo que va a hacer es un proceso. O sea, él va a ir a, por ejemplo, en el caso de nosotros, a un laboratorio y va a tomar un montón de datos y va a ver qué pasa con esos datos. Eso es a lo que él se refiere como experimento. Desde el punto de vista estadístico, nos vamos a referir a un experimento como una medición. Entonces, si yo tengo un experimento, por ejemplo, de nuevo, bueno, no, hagamos otro ejemplo para no hacer ese, después que ustedes hagan la analogía. Si yo quisiera ver cómo varía la temperatura con el tiempo en una reacción,
yo voy a ir y voy a hacer, bueno, voy a utilizar un beaker en donde voy a tener una mezcla de reacción bajo algunas condiciones. Voy a dejar que la reacción se lleve y voy a medir con un termómetro de algún tipo, ya sea una termocupla o lo que sea. Voy a hacer un bulbo aquí nada más. La temperatura. Y lo que voy a hacer es que voy a medir la temperatura en diferentes instancias de tiempo. Entonces, bueno, eso me va a generar igual una tabla de valores de tiempo correlacionados a una medición de temperatura que realicé en ese tiempo. Yo estoy realizando un experimento cuando yo perturbo el sistema para algo. Entonces, cada una de estas mediciones representan un experimento. No el conjunto, sino cada una. Entonces, si tengo n datos, es porque realicé significa que realicé con C, no con Z, que realicé n experimentos. ¿Por qué? Porque desde el punto de vista estadístico, si yo quiero comparar entre dos poblaciones de datos, esas poblaciones tienen que estar bajo las mismas condiciones. Entonces, supongamos que ahora yo hago el experimento o la prueba esta, hago las corridas de reacción varias veces, entonces voy a tener una columna T1 y una T2 y una T3. Por alguna razón que desconozco en este momento, tenemos que realizar siempre por lo menos 3 repeticiones. En algunos casos eso no se logra, pero para que haya estadística, por lo menos vamos a tener que hacer 3 veces las corridas. Ahora, yo no puedo decir que los valores a n igual 2 están a la misma condición a los valores a n igual 1. ¿Por qué? Porque yo sé de antemano que las concentraciones son diferentes, que las temperaturas van a ser diferentes. Entonces yo no puedo comparar lo que pasó aquí con lo que pasó aquí. Yo lo que sí puedo comparar son estas 3 repeticiones, porque, bueno, si hay alguna diferencia es algo que yo no puedo saber a ciencia cierta, porque yo preparo mi experimento bajo el supuesto de que en las 3 corridas estoy haciendo las mismas, estoy sometiendo a la mezcla de reacción a las mismas condiciones. Entonces, lo único que debería estar causando una diferencia en mi sistema es el paso del tiempo. Entonces, nada más tengamos en cuenta que para definir nuestra población, tendríamos que tomar en cuenta cuántas veces repetimos el experimento a las mismas condiciones. Entonces, eso significa que, por ejemplo, al inicio de la reacción, que yo tengo unas condiciones fijas, yo voy a repetir el experimento 3 veces, que es que yo voy a medir 3 veces lo mismo. Entonces, mi población va a tener un tamaño de 3 elementos. Y la réplica, o el número de repeticiones que yo realizo el experimento, va a ser n veces, que va a ser el número de datos que tenga. Entonces, mi población total de datos va a tener 3n elementos. ¿Ok? ¿Todo claro hasta acá? ¿Tienen alguna pregunta? Si no, me dicen que no para continuar. No, profe. Perfecto. Entonces, bien, ahora que tenemos eso claro, nosotros vamos a buscar, o lo que estamos buscando, es qué tan diferentes qué tan diferentes son los datos que arroja el modelo
respecto a los experimentales. Porque si son iguales, si no hay diferencia, lo que estamos diciendo es que el modelo representa o explica bajo ciertas consideraciones la realidad. Entonces, bueno, lógicamente la forma más directa que uno podría pensar para ver si un modelo tiene diferencia con un valor experimental o no es simplemente calcular la diferencia entre sus datos. ¿Ok? Nosotros podríamos calcular un error que sea, vamos a llamarle las cosas como son. Mi valor, de hecho no lo puedo decir todavía. Mi valor del modelo menos, o bueno, al revés. Mi valor experimental menos el valor del modelo. Sin embargo, vean que tendríamos información en esta ecuación sobre si el modelo está sobreestimando o subestimando la réplica. Y a mí eso realmente a este punto no me importa. Yo lo único que quiero saber es si el modelo tiene diferencia o no. Si está sobreestimando o subestimando, no es lo que ando buscando ahorita. Porque solo quiero saber si el modelo tiene veracidad o no. Entonces, si nosotros quisiéramos, podríamos tomar valores absolutos, o una medida inclusive un poco más sencilla y más directa de calcular sería sacar el cuadrado de esas diferencias. Vamos a tener el valor de medido menos el valor del modelo. Voy a ir poniendo nomenclatura aquí. Aquí es el valor experimental y y tilde va a ser el valor del modelo. Ahora bien, imagínense que nosotros tenemos un número muy grande de datos, que es lo que uno buscaría, tener, si es una serie de tiempo, muchas repeticiones, y si no es una serie de tiempo, una población suficientemente grande, para poder concluir estadísticamente, concluir contundentemente de forma estadística, si el modelo tiene o no comparación. Perdón, esto sería el cuadrado. Si nosotros tenemos muchos datos, no nos conviene trabajar con los errores para cada dato. Entonces, imagínense que esto fuera el error i. Esto sería el valor i de la corrida j menos el valor i. Vamos a volver a escribir eso. Vamos a hacerle zoom. El valor i de la corrida j menos el valor del experimental i. El valor del modelo i. Imagínense que nosotros quisiéramos sacar el cuadrado de cada uno de esos y concluir en base a todos esos valores. Pues tendríamos que ir por cada uno de esos valores, comparando si la diferencia cuadrada es satisfactoria. Entonces realmente a nosotros no nos conviene trabajar con un solo valor. Y es aquí de donde vamos a hacer uso de parámetros de estimación de dispersión. ¿Okay? Que de ellos hay dos. Entonces, los parámetros de dispersión o de fluctuación, que de hecho más de uno de ustedes ya los conocen si tuvieron un curso de estadística general más o menos decente. Vamos a tener una desviación estándar que la vamos a describir como sigma o sigma al cuadrado. Y esa desviación estándar lo que va a hacer es englobar cada uno de los valores de error que estamos calculando. Entonces sería algo así como la sumatoria desde i igual 1 hasta n del i cuadrado. Ahora bien, nosotros vamos a tener, o vean que realmente podemos tener varias corridas. Entonces, si, bueno, y de hecho aquí podemos hacer, voy a dejarlo así por el momento. Ya voy a hacer la distinción entre los casos que podemos tener. En general esa es la definición, la definición de la desviación estándar es la suma de todos los errores cuadrados, de toda de la población total. Entonces,
vamos a tener un caso con repetición y un caso sin repetición, porque van a haber algunos experimentos donde no podemos tomar varias veces, no podemos realizar varias veces el fenómeno o hacer las corridas experimentales varias veces, debido a que no hay plata, no hay tiempo, el equipo se jodió, etcétera. Por alguna razón, eso puede suceder. Entonces hay que hacer ciertas distinciones ahí. Pero lo Profe, primero, sí. una pregunta. Desviación estándar no se pone como sigma nada más y al cuadrado es variancia. Sí, aquí hay un problema tal vez mío de notación. La desviación estándar, de hecho, sí es solo sigma, pero el problema es que aquí don Gerardo le llama variación o varianza al S cuadrado. Entonces, por cuestiones de notación, lo único que va a hacer es cambiar el nombre. A fin de cuentas, los parámetros vienen similares. Lo que sí tengo entendido es que la varianza no necesariamente es que sea la raíz de la desviación estándar. Perdón, no necesariamente es que la varianza sea la raíz de la desviación estándar, sino que la varianza está pesada con los grados de libertad. Pero a fin de cuentas yo voy a usar aquí nada más sigma cuadrado y s cuadrado. Entonces a sigma cuadrado le voy a llamar desviación estándar, si quieren le llamamos solo desviación, y a la varianza le voy a llamar s cuadrado. Ah, ok, gracias, profe. Ok, como le digo, la razón de utilizar los valores cuadráticos es porque no nos interesa si estamos subestimando o sobreestimando. Y si tomáramos los valores de orden 1, digamos, no los cuadráticos, podríamos tener un sesgo sobre qué tan disperso es el modelo, porque los valores positivos cancelarían a los negativos y nos podría dar una desviación estándar o un parámetro de dispersión nulo, cuando realmente el modelo puede ser bastante nulo, bastante disperso, solo que es disperso de igual manera en ambas direcciones. Entonces, por eso solo vamos a usar términos cuadráticos y voy a manejarlos con este nombre, solo para ser consecutivo con el libro. Yo soy la persona que menos sabe de estadística por aquello. Pero bueno, de estadística descriptiva. Pero bueno, habiendo aclarado eso, habíamos dicho que íbamos a tener varios casos, un caso con repetición, un caso sin repetición, y además lo que queremos con esto es calcular la desviación o el parámetro de dispersión para una población. Entonces podríamos querer calcularlo para el modelo o para los datos experimentales, para las réplicas. Entonces va a haber que hacer una distinción en cómo calculamos eso, pero a fin de cuentas van a ver que es muy parecido. Ahora, la pregunta se me adelantó un poco a lo que iba a definir después. Yo voy a definir la varianza. Igual, probablemente hay alguna diferencia de nomenclatura, pero como les digo, me apego a don Gerardo. La varianza, en este caso, la vamos a llamar con un S cuadrado y la vamos a definir como la desviación estándar modulada por los grados de libertad. Entonces, de aquí, de esta parte de los grados de libertad, es que nosotros vamos a necesitar tener ¿cómo se llama? Una medición de cuántos parámetros vamos a tener para los datos, para el caso de los modelos o de la estima. Ahora bien, ¿cómo vamos a calcular estos parámetros de aquí? Vamos a tener dos casos. Imaginémonos que fuimos al laboratorio y solo podíamos hacer la corrida experimental una vez. Entonces tendríamos lo que se llama un caso sin repetición. El caso sin repetición es algo que uno buscaría evitar, pero como les digo, algunas veces no se puede. La varianza, perdón, la desviación estándar de los datos experimentales no la vamos a poder calcular directamente de los datos, porque no tenemos una medida de cuál sería el parámetro central. O sea, no tendríamos en base a qué decir que está variando, que se están dispersando los datos. Por lo tanto, para los datos experimentales o para la réplica, vamos a tener que estimarla a partir del equipo con el que se está midiendo. Y lo que vamos a decir es lo siguiente, lo vamos a relacionar con la tolerancia, nada más déjenme revisar.
para ser consecuente con el libro. ¿Dónde era que tenía eso? Me parece que es la desviación estándar va a ser la tolerancia entre 6. Ajá. La tolerancia de un equipo la vamos a definir como T, o tau, y va a estar definida como 2 veces un factor de peso por un sigma 0. ¿Ok? Entonces, el valor de sigma, que es lo que andamos buscando al final, que de hecho esto se me hace más consecuente con la pregunta que me estaban haciendo, que el sigma se refiere a la desviación estándar, pero como les digo, es solo un nombre, es nomenclatura. No me voy a poner en eso aquí. La vamos a obtener como T entre 2 por ese factor de peso. Y usualmente varios autores utilizan comúnmente un factor de peso de 3. Entonces, para un caso sin repetición, tendríamos que la desviación estándar o el parámetro de dispersión relacionado con la desviación estándar va a ser la tolerancia entre 6. ¿A qué nos referimos con tolerancia? Bueno, esa tolerancia uno debería tenerla de los datos de calibración del equipo. Un equipo que no esté calibrado no está midiendo nada real y los datos que está arrojando no son confiables. Entonces, para eso se les paga a expertos en metrología para que calibren los datos periódicamente y ellos deben reportar una tolerancia asociada al equipo. En caso de que no se tenga, y bueno, estamos en el tercer mundo, pero en caso de que no pudiéramos tener ese dato de un metrólogo, podríamos aproximar la tolerancia como el mínimo medible. Mínimo medible entre 2. ¿Ok? Como les digo, ese es ya el peor de los casos y de hecho eso va a hacer que sus datos y su conclusión no sea como la más confiable a la que podría llegar. Ahora, sí podemos calcular un parámetro de dispersión para la estima. Que es de hecho lo que vamos a hacer. Entonces, para la estima, nosotros calcularíamos el error I cuadrado como el valor experimental I menos el valor arrojado por el modelo al tiempo I, y todo esto al cuadrado. Entonces, el parámetro de dispersión relacionado con la desviación estándar, que yo lo voy a llamar sigma cuadrado, va a ser la sumatoria de todos esos errores. Entonces va a ser desde I hasta N, que N va a ser el número de mediciones que yo realicé, de Y menos Y tilde al cuadrado. Y el parámetro de dispersión relacionado a la varianza va a ser esa misma sumatoria modulada por los grados de libertad. Ahora, nosotros hasta el momento no hemos definido qué son los grados de libertad de un modelo. Y los grados de libertad de un modelo van a venir definidos como K por N menos nu, donde ya les digo que van a ser esos K, N y Nus. Sí, no más voy a corroborar esto. Sí, los grados de libertad van a ser K por N menos nu, donde vamos a tener K, N y Nu. Nu son el número de parámetros, que ahí no va a haber ninguna confusión. Número de parámetros del modelo o de variables fijas, variables que estamos dejando fijas. N van a ser el número de repeticiones para cada población, o sea, para cada experimento. Son el número de repeticiones. Y K son el número de datos por cada repetición. Número de datos por repetición. Entonces, para el caso que teníamos arriba, N van a ser todos los valores que tengamos o el número de valores que tengamos por corrida experimental, y K van a ser el número de veces que repetimos el experimento. Y bueno, esto nos dejaría un parámetro de dispersión, que sería la sumatoria de I igual 1 hasta N, pues Y menos Y tilde I al cuadrado, entre K por N menos Nu,
Sin embargo, vean que en este caso tenemos que casi igual a 1, porque estamos diciendo que solo hicimos una réplica. Entonces, esto sería nada más n-1. ¿Ok? Para un caso sin repetición. Ahora, para un caso donde sí pudimos realizar varias corridas experimentales, tendríamos un caso con repetición, y esto sería lo ideal, lo que uno buscaría. Igual, vamos a necesitar un parámetro de dispersión para la réplica, que ahora sí, lo vamos a definir como sigma cuadrado, igual a la sumatoria sobre todos los datos, voy a poner aquí en mayúscula, ¿de qué? Nosotros necesitamos saber o dar una medida de qué tan dispersos son los datos. Y para medir qué tan disperso es algo, lo que hacemos es decir qué tan lejos están esos datos de su valor central. Ese valor central en estadística se conoce como el promedio, el valor esperado. Entonces, para el caso de los casos de los datos con repetición, va a ser el y j, ya les digo por qué j, menos el valor promedio de la corrida j, sí, la corrida j, y esto va a ir al cuadrado. Ahora, ¿por qué tengo dos subíndices acá? Porque yo tengo un número de repeticiones y tengo n datos por cada repetición. Entonces, realmente esto sería una doble sumatoria. Y no iría hasta n mayúscula, porque n mayúscula es un número de datos totales. Iría hasta n minúscula. Y tendría que sumar otra vez desde j igual 1 hasta acá. Y de esa forma estaría siendo consecuente con la notación que había designado anteriormente. Y a partir de acá, entonces yo puedo calcular un parámetro de dispersión relacionado a la varianza de la misma manera, que sería J1 hasta acá, o la desviación estándar, o lo que voy a relacionar con la desviación estándar. Y la sumatoria de J igual 1 está en minúscula, de los errores respecto al promedio, entre los grados de libertad. Pero ahora bien, de nuevo, ¿cuáles son los grados de libertad de mi modelo? Bueno, los grados de libertad de mi modelo van a venir dados por el número de repeticiones que yo haga y el número de datos que tenga por repetición, o el número de grados de libertad que tenga por repetición, que van a ser n-1. Entonces, si yo tomé n datos en la primera repetición, o yo hice n veces la primera repetición, perdón, si tengo n datos en la primera repetición, los grados de libertad de esa población van a ser n-1. Para el caso anterior, n sería 3 y k sería el número de datos que tengo, o el número de veces que repetí esa medición. Entonces esto de aquí sería la suma j igual 1 hasta acá, la suma de igual 1 hasta n minúscula, y y j, menos el promedio de esa población entre k por n-1. ¿Tienen alguna duda hasta acá? No, profe. Ok, perfecto. Ahora bien, ya tenemos un valor, un escalar, o sea, un valor único, para decir qué tan dispersas son, qué tan dispersa es una población. Ah, bueno, mentira, me está haciendo falta el de la estima. El de la estima va a ser exactamente igual que el anterior, solo que vamos a tener que aplicar el concepto de doble sumatoria, porque la población va a ser más grande. Entonces, bueno, para la estima, vamos a tener que la desviación estándar va a ser igual a la doble sumatoria, desde j igual 1 hasta acá. La sumatoria Profe, ahí no le falta un cuadrado. Sí, En, aquí. aquí. Gracias. Ajá. Con gusto. Y bueno, les decía que la desviación estándar sería la sumatoria de los errores o de las desviaciones. En este caso sería igual y y j, que es el valor experimental que yo quiero comparar, menos el valor del modelo. Aquí sería i, me parece. No, podemos dejarlo con j igual. Y esto sería el cuadrado.
Y bueno, la varianza la calcularíamos de la misma forma, con los mismos grados de libertad que ya teníamos antes, que ya hemos definido antes. Igual 1 está n, y j, menos y tilde j cuadrado, entre k por n menos 1, que son los grados de libertad. Entonces, bueno, ya tenemos para todos los casos que nos vamos a encontrar una forma de estimar qué tan dispersos son esos datos. Ahora, nosotros vamos a, vamos a querer comparar siempre entre dos poblaciones. Entonces, vamos a utilizar esos datos. Sin embargo, no basta, digamos, con nosotros decir o que son iguales o que son diferentes, porque eso nosotros sabemos que hay muchos factores y fluctuaciones que influyen a la toma de mediciones. Entonces, no podemos ser tan estrictos de decir o son el mismo número o no son. Y tampoco podemos decir aleatoriamente, bueno, sí, esto me parece una desviación pequeña o me parece una desviación grande, porque va a depender de muchas cosas. Entonces, en estadística lo que se hacen son pruebas de hipótesis. Y de hecho hay pruebas de hipótesis que ya habrán visto, como la robusta, para ver si los valores medios de unas poblaciones son iguales, o la prueba T-Student, que eso me parece que se utiliza en algún punto en analítica. Pero nosotros vamos a utilizar pruebas de hipótesis para ver qué tan cercanas o no son esas desviaciones estándar. Y eso nos va a servir o nos es conveniente porque estamos incluyendo qué tan dispersos son los datos. Entonces nosotros podemos decir, bueno, las curvas no se ven iguales, pero resulta que la población que yo estoy midiendo experimentalmente es muy dispersa. Entonces hay muchas variaciones ahí que yo debo tomar en cuenta. Ahora, entonces estos se van a llamar pruebas de hipótesis. Y nosotros vamos a ver dos. Vamos a ver la prueba. Son dos pruebas que me dan información de lo mismo, pero que vale la pena aplicar las dos y vale la pena utilizar las dos. Una es una prueba exacta y la otra es una prueba aproximada. La exacta es la prueba F de Fisher y la aproximada es el H cuadrado. Ahora, para esto nosotros vamos a tener que plantear dos hipótesis. Y con hipótesis no me refiero a las hipótesis científicas que planteamos en el modelo, como que no sé, la concentración va a tener una relación lineal con tal cosa. Eso no. Sino que vamos a plantear dos hipótesis estadísticas. Una que vamos a llamar la hipótesis verdadera, que va a ser H0. Y esa hipótesis verdadera siempre va a decir que la varianza de la población A va a ser igual a la varianza de la población B. Y después vamos a tener una hipótesis nula que va a decir lo contrario. Que las varianzas de las poblaciones van a ser iguales. Ahora, en estadística uno no puede asegurar nada en el 100% de los casos. Uno puede decir que con cierto grado de confianza y con los datos que se están analizando, uno no tiene suficiente información estadística para rechazar alguna de las dos hipótesis. Entonces, en español lo que está diciendo es lo siguiente. Yo solo puedo rechazar cosas, yo no puedo asegurar nada, pero yo puedo rechazar una hipótesis. Entonces yo voy a concluir rechazando ya sea H0 o H1, según los datos que yo tenga, los grados, el grado de confianza que yo escoja y el valor del estadístico que voy a utilizar. Entonces, si es para la prueba de Fisher, va a ser el estadístico F, y si es para la prueba de chi cuadrado, va a ser el estadístico chi cuadrado. ¿Cómo se van a calcular eso? Eso es lo que vamos a ver en un momento. Pero lo que quiero que quede muy claro es que la estadística no puede asegurar nada, pero puede desestimar hipótesis. Entonces, para la prueba F de Fisher, vamos a calcular un estadístico F que va a ser la razón entre la población A y la población B. La razón de las varianzas. ¿Ok? Ya los S sabemos cómo calcularlos. Y además va a haber un F crítico. Voy a llamarle F de tabla, F sub T. No, sí voy a llamarle FC, que es F crítico.
que va a estar definido por los grados de libertad de A, los grados de libertad de B, y alfa, que va a ser el nivel de confianza que yo quiero. Y eso nos va a dar una constante. Entonces nosotros vamos a comparar entre el valor calculado y el valor crítico. Básicamente lo que estamos diciendo ahí es lo siguiente. Tenemos la distribución F, que se ve algo así. Ok, se ve algo así. El F crítico, vamos a ponerlo aquí con rojo, va a ser un valor en el eje X, o el F calculado, pero en ese caso el F crítico, va a ser un valor en el eje X que nos va a decir a partir de qué punto nuestra hipótesis puede o no puede ser refutada. Entonces, si el F calculado es menor al F crítico, nosotros vamos, y hay que traducirlo después a estadístico, pero voy a hablar en español, nosotros vamos a aceptar o vamos a tomar como válida la hipótesis verdadera. Si el F crítico si el F calculado es mayor al F crítico, entonces vamos a tomar como válida la hipótesis nula. Entonces, si el F calculado es menor al F crítico, estaríamos dentro de la sección aceptada. Entonces, esto significa que phi a cuadrado es igual a phi b cuadrado. Si tenemos el caso opuesto, que el F crítico, que el F calculado sea mayor al F crítico, entonces estamos fuera de la distribución y eso nos va a decir que las varianzas son distintas. Perdón, las desviaciones estándar son distintas. O sea que las poblaciones, de cierta manera, se puede decir que no están describiendo lo mismo. ¿Todos claros hasta acá? Supongo que sí. Ahora bien, para la prueba h cuadrado, vamos a usar las mismas hipótesis. Voy a ponerlas aquí, nada más por recordar. H0 lo que dice es que sigma A es igual a sigma B. Y H1 lo que dice es que sigma A es diferente de sigma B. La distribución chi cuadrado es una distribución aproximada, entonces se ve similar a la f de Fisher. De hecho, creo que no van a poder apreciar ninguna diferencia en el dibujo que voy a hacer. No soy tan preciso dibujando. La única diferencia es que es un poco más suavizada, entonces en vez de ser tan creciente ahí en la primera parte, es un poco más redondeada, diría yo. Ok, se ve algo así. Va a pasar lo mismo, tenemos un chi cuadrado crítico que lo vamos a sacar de una tabla. O en el caso de ustedes de Excel. Y va a pasar lo mismo, vamos a tener una región de aceptación y una región de rechazo. Entonces, si el chi cuadrado calculado es menor al chi cuadrado crítico, significa que phi A es igual a sigma B. Y si el chi cuadrado calculado es mayor al chi crítico, significa que sigma A es diferente de sigma B, o sea que los modelos son distintos. ¿Cómo calculamos el chi? Es algo muy importante. El chi cuadrado va a estar relacionado con las desviaciones estándar. Entonces va a ser la desviación estándar de A entre la desviación estándar de B, de las dos poblaciones que queramos. Vean que la desviación estándar de las réplicas, si es un caso sin repetición, podemos obtenerlo directamente, y si no, si es un caso con repetición, bueno, lo podemos calcular de los datos siempre. Entonces ahí no hay ningún problema. Usualmente la prueba chi cuadrado se utiliza para comparar entre los valores de la réplica y los valores de la estima, siempre estando la réplica por debajo en el numerador. Y los valores de, la prueba F de Fisher se utiliza para calcular entre dos modelos, entre dos poblaciones.
las poblaciones teóricas. Si no hay ninguna pregunta hasta acá, entonces vamos a pasar a hacer un ejemplo en Excel, para que vean más o menos cómo se verían este tipo de cosas. Entonces, bueno, si no me dicen nada, voy a proceder a compartirle la pantalla de la computadora. Voy a quitar estas notas. Y vamos a hacer un ejemplo, bastante sencillo. Vamos a poner esto. Ok, me confirman que pueden ver la pantalla. Eso que están ahí no tiene nada que ver con la clase. Para que no se asusten. Pero solo quiero corroborar que ven la pantalla bien. Sí, profe, se ve bien. Ok, entonces voy a abrir el equivalente a Excel que tengo yo aquí. Es este, vamos a esperar a que abra, nada más. Voy a generar una serie de datos aleatorios, donde voy a hacer ciertas similitudes en cuanto a la nomenclatura con lo que ustedes tendrían en el proyecto, pero todo lo voy a generar aleatorios. Entonces, digamos que tenemos una serie de tiempo. Eso va a ser valores de tiempo. Esto va a ser la réplica 1, esto va a ser la réplica 2 y esto va a ser la réplica 3. Y además vamos a tener un modelo, entonces voy a ponerle M. ¿Sí? Entonces voy a hacer valores de 2 en 2. Voy a jalar esta serie bastante para abajo. Ok, por eso hasta 100. Estamos hasta 100. Y voy a hacer esto un poco más grande. Ok, ahí se ve bien. Y como les dije, voy a generar nada más valores random aquí. Solo puedo hacer uno de acá. Y ok, valores random. Me dejó. Entre 0 y 100. Entonces dice que son 0, punto y coma y 100. Entonces voy a jalar esto para abajo. Y voy a hacer las tres columnas iguales. Nada más voy a hacer algo con estas columnas de acá porque por alguna razón el programilla este que tengo, cada vez que le doy enter en una otra celda me va a cambiar los valores y eso me... Bueno, ahorita no he querido, pero bueno. Vamos a darle a copiar a toda esta serie de datos. Y ahora voy a darle pegado especial para que solo me copie los números. It's in format. Number format, set format, input, condition. Convert formulas to values. Ok. Listo. Entonces ya yo tengo valores, no tengo una fórmula ahí metida. Entonces, lo primero que tengo que hacer es calcular las varianzas de cada una de estas poblaciones. Voy a calcular primero los errores cuadráticos. Bueno, además necesito un valor promedio de las réplicas. Eso lo pueden calcular en Excel. Esperaría que sepan hacer eso. Ahora, el promedio, lógicamente, tiene que ser de la población. Entonces va a ser el promedio entre R1, R2 y R3 en el tiempo cero. Y así sucesivamente. No tiene sentido que yo saque el promedio de todos los valores de R1 porque están a tiempos distintos. Están en condiciones distintas. Entonces, bueno, calculo esos promedios y ya tengo este valor acá. Luego necesito, ahora sí, calcular los errores de cada una de estas réplicas con el promedio. Entonces voy a tener un E1 cuadrado, un E2 cuadrado, un E3 cuadrado. Y eso lo voy a calcular de aquí bastante fácil. Nada más va a ser este. Bueno, me hizo falta un paréntesis ahí. Menos el promedio. Y vamos a poner los paréntesis y además fijar la celda. Y voy a fijar esta celda F2, que es la promedio. Y esto va a ir al cuadrado.
Ok, voy a bajar esta celda para calcular el de cada una de las poblaciones y además hacer esto por allá. Ok, esos valores de numeral ahí es porque tengo decimales indefinidos. Ok, entonces ven que ya tengo todo y ven que en todos la celda que estaba tomando en cuenta es la de RP. Ahora necesito hacer lo mismo para los valores del modelo y cada una de las réplicas. Entonces voy a tener el error del modelo para la corrida 1 al cuadrado, el error del modelo para la corrida 2 al cuadrado y el error del modelo para la corrida 3 al cuadrado. El error del modelo para la corrida 3 al cuadrado. Entonces va a ser igual. Va a ser la corrida 1 menos el valor del modelo a ese tiempo y esto al cuadrado. Entonces ahora aquí voy a tener que fijar el valor del modelo. Voy a fijar esa celda. Y hago lo mismo para los demás. Entonces jalo esto por acá y jalo estos tres. Ok. Curioso. Aquí no hay ningún decimal. Qué curioso. O tal vez sí lo hay y no lo estoy poniendo. Pero bueno. Entonces una vez que yo tengo esos errores, yo tengo que hacer una sumatoria. Entonces tengo que sumar todos estos valores, más todos estos valores, más todos estos valores para sacar la varianza de los datos experimentales o la desviación estándar. Entonces para eso me voy a venir aquí abajo, voy a definir las sumatorias. De hecho, voy a definir las sumatorias. Como, vamos a poner la función aquí nada más. Sumas. Suma de todos estos valores. Y voy a cerrar esto. Ok, no me voy a corroborar que si está bien, sí. Y voy a hacer lo mismo para todas las demás columnas. Y voy a decirle que me den solo 2 decimales. Ok, entonces una vez que ya tengo estas sumatorias, yo necesito calcular las desviaciones estándar. Voy a ponerles aquí sigmas cuadrados. Que eso sería la sumatoria de, por ejemplo, estas 3 columnas para los datos experimentales y estas 3 columnas para el modelo. Escucho que alguien está aprendiendo apagando el micrófono. No sé si tiene alguna pregunta. No, sí, tenía un comentario. Dígame. Creo que cuando estaba sacando los errores, digamos, había que fijar la columna, pero no la fila. Ah, ok. Claro. Gracias por eso. Sí, en efecto. Yo estoy fijando, vean, por ejemplo, aquí. Siempre está fijado a esta celda. Entonces tengo que fijar solo la columna, no la fila. Muchas gracias por la aclaración. Me parece que eso se arregla de la siguiente manera. Quitamos acá. Sí. Y si hago aquí para abajo. Vamos a ver, por ejemplo, este está con este. Este está con este. Ok, sí. Entonces nada más tengan cuidado con eso. Voy a acomodar esto de aquí y esto por acá. Y lo mismo con el modelo, ¿verdad? Vean que pasa lo mismo. Tenemos ahí esas celdas que no están bien fijadas. Entonces vamos a fijar solo la columna E, no la celda como tal. Y vamos a arreglar esto. Ok. Y esto para allá. Ok. Muchas gracias. Ahora bien, les decía que para los sigmas, entonces tenemos que hacer la doble sumatoria, que sería sumar en una celda todas las sumas. Entonces, por ejemplo, para los datos experimentales, sumaríamos estos 3. Y para los datos del modelo, sumaríamos estos 3. Vamos a ponerle aquí menos decimales. Un par de decimales nada más. Y un par de decimales nada más. Entonces ya tendríamos todos los, bueno, los valores de sigma. De hecho voy a resaltarlos aquí. Vamos a volver a hacer esto grande. Vamos a resaltarlos en rojo. Bueno, en amarillo. Es un amarillo más chillón. Esto. Ok. Y tenemos esos sigmas. Gracias. Okay, ahora necesitamos los grados de libertad.
Entonces los grados de libertad, bueno, para eso necesitaríamos valores de K, de N y de Nu. Lógicamente para las corridas experimentales Nu no aplica. Para las corridas del modelo, bueno, deberíamos conocerlo. Digamos, para este caso vamos a fijarlos como 4. Eso va a depender de su modelo, como les digo. Pueden ser 4, pueden ser 2. De hecho, para saber cuántos grados de libertad tienen acá, tendrían que ver cómo es que está programado ese random que tiene acá. Probablemente tenga un valor de semilla y un valor de propagación. Entonces, lo más lógico es que tuvieran dos parámetros. Ahora, K y N, habíamos dicho que K iba a ser el número de repeticiones y el número de repeticiones va a ser cuántas veces midamos nosotros. O sea, por ejemplo, cuántos tiempos diferentes tengamos. En este caso serían 50, porque vamos de 2 en 2 y tenemos de 0 a 100. Buscaba hacer 50 y de hecho eso lo pueden hacer con una celda. Y va a ser 50 para los dos casos. Sí, 50. Y N va a ser el número de datos que tengamos por población. Entonces sería 3 en este caso. 3 y 3. Pues ahora sí, ya podemos calcular los grados de libertad. Que para los datos, para las corridas experimentales sería K por N menos 1. Y para el modelo sería K por N. K por N menos Nu. ¿Ok? Y a partir de aquí podemos calcular las varianzas, que serían nada más los sigmas modulados por los grados de libertad. Y aquí sería igual a el sigma modulado entre sus grados de libertad. ¿Ok? Tenemos 2 decimales en todo lado. Opa. Y usted 2 decimales nada más. Ok, entonces aquí tenemos las varianzas y las desviaciones estándar. Ya podemos calcular entonces los estadísticos. Calculamos en este caso el F y el chi cuadrado. Estos son los calculados, ¿verdad? Entonces, calculados. El F, vamos a hacerlo siempre para los datos, para el modelo con respecto a los datos experimentales. Entonces siempre vamos a poner el modelo en el numerador. Entonces el F cuadrado sería con las varianzas, y sería la varianza del modelo entre las varianzas experimentales. Y el chi cuadrado sería con las desviaciones estándar, igual sería la del modelo entre la de los datos experimentales. Lo que nos queda entonces es buscar los críticos, que me parece que se pueden obtener de aquí mismo. Puede que en Excel para el de Office, el normal, que tiene licencia, no sea la misma función, pero siempre se pueden ir a buscar acá. En funciones, en categoría debería estar en estadísticos. Aquí debería buscar una de esas distribuciones. Determines the feature transformation of a number. F-test. Ok, habría uno que debería decir como F-dist. Aquí está. Ok, entonces vean que nos pide los grados de libertad de 1, los grados de libertad de 2 y X sería el grado de confianza. Entonces, gracias por ponerme la que le pedí. ¿Dónde está F-dist? Ok, y aquí vamos a ponerle, bueno, aquí habría que irse a la documentación de la función o traducirla un poco a ver si realmente está pidiendo alfa o el grado de confianza. Supongo que está pidiendo alfa, entonces voy a ponerle un 5% de alfa. Sería 0.05. Y después serían los grados de libertad del numerador. O sea, los grados de libertad del numerador y los grados de libertad del numerador y los grados de libertad del denominador. Vamos a ver. Invalid characters. Probablemente sea este punto que está pidiendo una coma.
Sí. Ok, es un 1. Eso no me parece conveniente. Pongámosle 5% tal vez. Ok. Bueno, y habría que buscar bien eso. Tal vez sí es 0.05. Sí. Bueno, dejémoslo ahí. Como les digo, tienen que corroborar eso. Y lo mismo puede hacer uno para la distribución chi cuadrado. Se va a la parte estadística y busca, eso va a estar como chi dist. Igual nos va a pedir el grado de confianza y los grados de libertad. En este caso son los grados de libertad del numerador. ¿Por qué? Porque la prueba chi compara una población con una población real. Entonces igual sería prueba chi cuadrado. Digamos que 0.05. Aquí nos vamos a dar cuenta si ese 0.05 está bien. Y los grados de libertad del modelo en este caso, que son 148. Vamos a insertar, sí, bueno, en efecto hay algún problema con ese valor. Déjenme revisar nada más la documentación. De hecho, yo debería tener aquí una ventana abierta de Windows. Ajá. Vamos a ver. Ok, aprovechando que esto está cargando, me están preguntando en el chat que si para la prueba tenemos que usar un 5% o un 95% de confianza. Usualmente se utiliza 95 o 99. Ustedes escogen, eso es al gusto de ustedes. Planner. List. Mm. Mm. No, PlanMaker se llama con razón. Bueno, en mi caso no sale, pero ok, puede que sea la misma notación. De hecho, la función tiene el mismo nombre. Cumulative. Ok, dice que require the value at which to evaluate the function. Ok, sí, entonces debería ser 95%. Pero vamos a ver, if we value using the cumulative distribution function true, cumulative argument. 99. Ok, intentemos con eso, a ver. Pongámosle true, a ver si nos da el valor que queremos. No. Extraño. Veamos si varía con esto como debería. Si es 0.01. No. Bueno, habría que ver bien cómo se hace eso. Si no, en todo caso, uno podría ir a
a las tablas matemáticas y buscar algún valor. De hecho, déjenme. El problema con respecto al proyecto es que ustedes van a tener muchos datos. Entonces realmente no pueden, no van a poder sacarlo de las tablas. Pero vean, por ejemplo, el libro de tablas está aquí. Ok, de hecho yo lo tenía abierto. Las tablas se ven de esta manera. De hecho, en el libro vienen al final. Esta es para la distribución T-Student. Y esta es para la chi cuadrado. Entonces vean que si lo fueran a buscar en una tabla, tendrían un valor crítico para algún valor de confianza. Entonces aquí habría que ver, por ejemplo, a punto 95 y el número de grados de libertad del numerador. Entonces me parece que eran 100. De hecho eran 100. No, eran 148. Bueno. Digamos que fueran 100, entonces vendríamos acá y nos damos cuenta que es 129. ¿Ok? Entonces, evidentemente, el F, veamos algo. Si conforme aumentamos el número de grados de libertad, va aumentando el valor acumulado. Entonces, si en 100 es 129, en 148 tiene que ser un valor más grande. Entonces, esto tendría que ser 100. Perdón, mayor a 100. Y aquí lo que estamos obteniendo calculado es un 2. Entonces, lo que está diciendo esto es que las poblaciones son iguales bajo la prueba F de Fisher. Y vamos a la prueba chi cuadrado, en donde, perdón, está la chi cuadrado. Entonces, bueno, el chi cuadrado es 3, igual sigue siendo menor que 129. Entonces, según la prueba chi cuadrado, las poblaciones tienen la misma desviación estándar. Ahora, para la F de Fisher iríamos a las otras tablas, que son estas de acá. Lo que pasa es que vean que ahora los ejes de las tablas son los grados de libertad del numerador y del denominador. Entonces vamos a tener una tabla para cada grado de confianza. Este va a ser a 95% y este va a ser a 99%. Ahora, esto me da una idea. Probablemente aquí lo que tengo que poner es punto 95, ¿no? Ah, ok, muy bien. Solo que ahora esto no tiene mucho sentido con respecto a lo que veo en la tabla. Sí, eso no tiene para nada sentido con lo que estoy viendo en la tabla. Bueno, seguimos teniendo ese problema. Sigamos con la tabla. Entonces nos iríamos a buscar los grados de libertad. De hecho, para el denominador sería 100, que estaría por acá. Y para el numerador sería más de 100. Entonces podríamos pararnos en 100 y 100. Al 95, al 99 sería esto. Digamos que al 95 para ser consecuentes. En 100 y 100 y nos daríamos cuenta que es 1.39. Ok, que sí es menor a 0.6. Aquí hay algo extraño. Pero bueno, sería 1.39. Entonces vean que la prueba F de Fisher nos está rechazando la hipótesis de que las varianzas sean iguales. Entonces esto rechazaría H0 y esto de aquí rechazaría H1. Eso pasa muchas veces. Entonces, bueno, vamos a ponerle HI. Eso pasa muchas veces y no quiere decir que una prueba sea mejor que la otra, sino que tal vez la forma en la que se está empleando no. Como les digo, para comparar entre una población experimental y una población de un modelo, yo utilizaría la chi cuadrado, y para comparar entre dos modelos, utilizaría la F de Fisher. Como aquí lo único que tenemos son modelos, pero lo estamos modelando ficticiamente como una población experimental y un modelo, deberíamos hacerle caso a lo que diga la chi cuadrado. O sea que las poblaciones sí son iguales. Y de hecho, pues tiene sentido. Todas las poblaciones están generadas por la misma función, entonces deberían ser iguales. La prueba F, el problema aquí es que de un lado estamos contabilizando 3 veces lo de un modelo y del otro lado solo uno. Entonces probablemente ahí venga esa discrepancia. Ahora, ¿cómo concluiríamos esto? De manera estadística, uno tiene que elaborar casi que legalmente una conclusión. Entonces lo que dice uno es que bajo un intervalo, bajo un 95% de confianza y con los datos estadísticos disponibles, se tiene suficiente información estadística para rechazar H0.
Y para el caso del h cuadrado, uno dice lo mismo, bajo un 95% de confianza y bajo los datos estadísticos que se tienen, perdón, 95% de confianza, se tiene suficiente información estadística para rechazar H1, y lo que dice H1. O sea, que la hipótesis de que las poblaciones tienen desviación distinta. Entonces, más o menos, esto sería lo que tienen que hacer para el proyecto. Tienen que hacerlo para cada uno de los modelos y compararlos entre sí, a ver si los modelos están describiendo lo mismo y compararlos cada uno con las poblaciones experimentales. No sé si tienen alguna pregunta. Ah, bueno, aquí tenía una pregunta. Bueno, era Eric. Me está diciendo que si no es la inversa. Creo que se debe usar la distribución inversa. Ok, vamos a revisar eso. Perfecto, puede ser eso. Yo desconozco Excel. Nunca lo uso. Todas estas cosas se pueden hacer en programación. Puede ser R o inclusive Python, pero bueno, revisemos eso. Vamos a ver estadística. Pues ahí estaba F inversa, supongo. Returns percentiles of the S. Ah, ok, sí, me parece que más bien sería esto. Entonces cambiemos. Ay. Bueno, ya vi que era F-imp. Probability. Freedom. Ok, me parece que ahora sí. Bueno, igual me sigue dando distinto, pero vamos a 0.05. 1.4. Sí, esto me parece un poco extraño. O sea, lo que me parece extraño es que discrepe con la tabla. Pongamos 95, a ver. Ahora dice número, ¿por qué dice número? Sí. Bueno, en fin, eso hay que corroborarlo bien. Freedom 1, Freedom 2. Vamos a que tengamos J58, numerador, y G, sí, denominador. Sí, me parece algo extraño. Sí, me parece que es con el alfa, no con el porcentaje, porque porque termina siendo mayor y deberíamos tener un mayor acumulado. Sí, me parece extraño esto de la prueba F. Ah, bueno, aunque no, mentira, estamos bien. Revisemos la tabla. Tenemos 1.30. Ah, sí, no, sí estamos bien, ahora sí. Entonces sí, sería la función F inversa, no la distribución como tal. Y revisemos la otra. Vamos a ver. H inversa, sí, se llama igual. Y me pide lo mismo, probabilidad y distribución. Entonces cambiamos aquí a inverso. Y aquí me va a pedir 0.5, distribución. Ok, sí. Entonces, muchas gracias, Eric, por aclararme eso. Sería entonces la función de distribución inversa a la que tenemos que ir y darle los argumentos mismos que le estábamos dando. Sí, que quede claro que lo que le tenemos que dar es el alfa, ¿verdad? No el valor de distribución acumulado. Y bueno, estaríamos manteniendo las mismas conclusiones. Para H cuadrado, el crítico va a ser mayor que el calculado, entonces vamos a rechazar H1. Y para la F de Fisher, el crítico va a ser menor al calculado, entonces vamos a rechazar H0, pero ya mencionamos a qué se deben esas consideraciones. Entonces, bueno, si no tienen ninguna duda hasta este punto, esta sería la clase de hoy. Pueden ir a tomarse un café por esta media hora que les queda. Si tienen alguna duda, yo voy a seguir por acá. Y nos veríamos de hoy en 8 para lo que podría ser la última clase de métodos numéricos. Si quisieran ver algún otro tema, pues ahí tengo varias, ¿cómo se llama? Varias propuestas de temas que podrían ver. Lo que sí es que el tema que vamos a ver en la próxima clase, bueno, esto lo estoy diciendo y probablemente signifique que mucha gente no vaya a llegar, pero no lo voy a evaluar. Es solo para que ustedes conozcan del tema, sepan que existe y conozcan como las bases detrás de eso. Y vean algunos ejemplos, si puedo programar algunos ejemplos de eso. Lo que vamos a ver es volúmenes finitos, que
es muy similar a diferencias finitas y elementos finitos, que es algo que no hemos visto. Y si quisieran y tienen tiempo y quieren venir a una clase más, tal vez a manera de charla, podemos ver cómo se pueden utilizar métodos de Monte Carlo para estimar parámetros de velocidad de reacción. Pero como les digo, eso queda a decisión de ustedes. Si no tienen ninguna duda por el momento, hasta aquí quedaría la clase. Voy a procesarla y subir las clases de esta semana a mediación. Entonces voy a parar de grabar en este momento y quedo atento a alguna duda. Profe, una pregunta. ¿Va a subir el documento? No, el documento no. Voy a subir la clase, pero el documento no. Ok, ok.